Hola, soy Fernanda y bienvenidos a nuestro canal de relatos sobrenaturales. Aquí compartimos historias reales de personas que han vivido experiencias más allá de la comprensión humana. Si te gusta sentir ese escalofrío en la espalda, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Publicamos videos 2 veces al día, así que siempre hay contenido nuevo esperándote. Y hoy nuestra recopilación es especial. Vamos a adentrarnos en las sombras de los senderos y campamentos. ¿Qué acecha realmente en los bosques cuando el sol se pone? Prepárate, porque estas historias te harán pensar 2 veces antes de tu próxima aventura al aire libre. Empecemos. El relato se llama The Fui. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? Mi nombre es Mateus y puedes decir mi nombre sin ningún problema porque es un nombre muy común. Fernanda, hoy tengo 13 años y aunque soy muy joven, ya he vivido cosas que si alguien me las contara tal vez dudaría. A veces incluso yo mismo dudo de lo que viví, pero las marcas quedaron, los recuerdos no desaparecieron y sobre todo las preguntas siguen resonando en mi cabeza hasta hoy. Así que vamos a empezar pronto porque sé que no te gusta dar vueltas y yo tampoco. Desde pequeño mi vida nunca fue exactamente normal. Siempre hubo algo diferente en mí, algo que solo fui entendiendo mejor con el tiempo. Tengo 2 hermanos. Los 3 somos hijos de la misma madre, pero de padres diferentes. Crecimos en contextos complicados, cada uno lidiando con sus propios dolores, pero desde temprano notaba que yo veía el mundo de una manera diferente. Siempre fui una persona muy sensible. Veía cosas que otras personas no veían, sentía presencias, cambios en el ambiente, presentimientos fuertes. Era como si el mundo tuviera capas y yo pudiera percibir algunas de ellas. Curiosamente, eso nunca me causó miedo cuando era pequeño. Para mí, era algo natural, casi como si formara parte de quien soy. Mi mamá siempre fue parecida a mí en ese sentido. Ella también sentía, percibía, presentía. Por eso, los dos teníamos una conexión muy fuerte, profunda, intensa. Éramos muy cercanos, confidentes el uno del otro. Me sentía seguro cuando ella estaba cerca, como si nada malo pudiera pasarme. Pero esa seguridad me fue arrebatada cuando tenía alrededor de 7 años. Mi mamá se fue a São Paulo y su salida en mi vida creó un vacío enorme dentro de mí. Un vacío que un niño de esa edad no sabe cómo llenar. Entré en una depresión profunda muy temprano, algo que mucha gente ni imagina que un niño puede vivir. Hoy nuestro contacto se reduce a llamadas telefónicas, conversaciones rápidas y una nostalgia constante que nunca pasa. Nada volvió a ser como antes. Su ausencia moldeó en quien me convertí. Además, siempre sentí que crecí en la familia equivocada. La familia paterna es extremadamente intolerante, rígida, cerrada. Hay mucho juicio, poco diálogo y casi ningún espacio para ser quien uno realmente es. Cargo un miedo constante de asumir quién soy, de expresarme, de simplemente existir como soy cerca de esas personas. Es como vivir siempre en alerta, como si cualquier paso en falso pudiera causar un desastre. Creo que todo eso contribuyó a que mi sensibilidad se intensificara aún más. Observaba todo, sentía todo, absorbía todo. Tal vez por eso, cuando algo extraño sucedió, me di cuenta de inmediato de que no era algo común, y eso ocurrió cuando tenía solo 11 años. Ese día estaba con mi hermano mayor y algunos amigos suyos. Decidimos hacer una caminata en un bosque pequeño, en una zona de sierra. El lugar era bonito, rodeado de vegetación, con un río de agua clara atravesando el camino. En determinado momento nos detuvimos cerca de ese río para descansar y jugar en el agua. El ambiente era ligero, había risas. Llegué a una parte más baja.
como una pequeña corriente conectada al río principal. Emocionado, empecé a gritar al grupo, llamando a todos, haciendo bromas, diciendo que había encontrado un lugar genial. Gritaba fuerte, riendo, sin imaginar que ese simple movimiento me llevaría a algo que no puedo explicar hasta hoy. Para llegar a ese punto, crucé una especie de línea formada por enredaderas. Para quienes no las conocen, son esas plantas que se esparcen por todo, trepan árboles, se enroscan y dominan el entorno entero. Se expanden como una plaga. En ese momento eso no me pareció nada especial. Simplemente crucé, sin pensar. Pero fue exactamente allí donde todo cambió. De la nada absoluta, sentí un peso horrible apoderarse de mi cuerpo. No fue cansancio, no fue dolor común. Era como si algo invisible hubiera sido arrojado sobre mí, presionándome, jalándome hacia abajo. El ambiente empezó a volverse extraño de una manera que nunca había sentido antes. El cielo, que estaba despejado, comenzó a ponerse gris, pesado, oscuro. La luz parecía morir poco a poco. Mi visión seguía normal, pero al mismo tiempo parecía diferente, sin vida, sin color. El silencio fue lo más aterrador. De repente no había más ruido de agua, de viento, de gente hablando. Era un silencio espeso, pesado, que parecía gritar dentro de mi cabeza. Una sensación me invadió de forma inmediata y absoluta. No debería estar allí. Era como si el lugar estuviera mal, como si hubiera cruzado algún límite invisible. Todo mi cuerpo reaccionaba a eso. Asustado, decidí volver a donde estaba antes. Me sumergí nuevamente en el río y nadé de regreso, seguro de que encontraría a mi hermano y a los amigos cerca. Pero cuando llegué no había nadie, absolutamente nadie. Al principio pensé que era una broma. Creí que estaban escondidos, intentando asustarme. Pero antes de que pudiera llamar a alguien, sentí un olor horrible en el aire, un olor pesado, nauseabundo, difícil de describir. Era como carroña mezclada con humo. Un olor que parecía entrar en mis pulmones y no salir. Fue en ese momento cuando el pánico comenzó de verdad. Tengo ansiedad y en ese instante explotó dentro de mí. Empecé a llorar, mi pecho se apretó, mi respiración se volvió corta, rápida. Sentí esa sensación de que algo muy malo iba a pasar. Intenté calmarme, aferré mi guía con fuerza. Respiré profundo y me repetí que si aquello era un sueño necesitaba despertar. Pero poco después sentí algo aún peor. Una energía extremadamente negativa se apoderó de mí y mi guía simplemente estalló. No fue un sonido seco, no fue algo común. Mi cuerpo se paralizó por completo. Realmente me quedé inmóvil. Mis piernas temblaban sin parar. El sudor corría frío y apenas podía moverme. Miraba desesperadamente a todos lados, intentando encontrar cualquier cosa familiar, cualquier señal de normalidad. Fue entonces cuando recordé un camino que llevaba a una pequeña casa que había cerca. No sé de dónde saqué fuerzas, pero junté todo lo que tenía y comencé a correr en esa dirección. Caí varias veces, me raspé todo, sentí el dolor quemar en mis rodillas y manos, pero me levanté lo más rápido que pude. Ya había visto suficientes películas de terror para saber que quedarse quieto nunca es buena idea. Cuanto más corría, más pesado se volvía el aire, como si respirar fuera difícil. Después de varios minutos, que parecieron horas, encontré aquella casa. Entré sin pensarlo 2 veces, sin saber de quién era, si había alguien adentro. Solo sé que cuando crucé esa puerta, mis fuerzas se acabaron. Me desplomé en el suelo, llorando, suplicando despertar, convencido con todas mis fuerzas de que aquello solo podía ser una pesadilla. Mientras intentaba recomponerme, miré la pared de la sala y por un breve segundo vi algo escrito allí. No puedo recordar qué era. El miedo era demasiado grande. Mi rodilla estaba completamente raspada, mis manos llenas de heridas, mi camiseta blanca rota y sucia, mi short inmundo. Estuve en esa casa por un tiempo que no sé medir,
hasta que escuché pasos afuera, pasos acompañados de alguien llamando mi nombre. El terror que sentí en ese momento es imposible de describir. Empecé a temblar aún más. Grité que lo que estuviera afuera me dejara en paz. Entonces la puerta se abrió. Con solo 11 años, estaba completamente paralizado de miedo y me quedé allí inmóvil. Cuando miré mejor parecía ser mi hermano. Pero aquello no era él. A pesar de la apariencia y la voz, había algo mal, algo vacío, algo que no encajaba. Todo parecía falso. Cerré los ojos, esperando lo peor. Fue entonces cuando, de la nada, escuché a alguien gritar que saliera de esa casa. La voz era idéntica a la de mi mamá. El tono, la forma, todo. Eso me dio fuerzas que no sabía que tenía. Salí corriendo de allí sin mirar atrás. Y tan rápido como todo comenzó, todo volvió a la normalidad. El sol brillaba, mis hermanos y los amigos estaban afuera, como si nada hubiera pasado. Dijeron que simplemente desaparecí, que me esfumé de la nada. Yo dije que fueron ellos quienes desaparecieron, pero todos juraron que se quedaron allí todo el tiempo y que fui yo quien desapareció. En ese momento pensé que me había vuelto loco, que tal vez había tenido un brote, pero no fue una ilusión. Mis heridas estaban ahí, mi ropa rota, sucia. Más tarde, mi hermano dijo que estaba peor de lo que recordaba, con las rodillas sangrando mucho e incluso con un derrame ocular en el ojo derecho. Fernanda, hasta hoy no sé a dónde fui, no sé qué pasó conmigo, no sé qué vi, ni qué me vio. Solo sé que aquello fue real. Y esa pregunta sigue resonando en mi cabeza. ¿A dónde fui? Confieso que no sé ni qué pensar, porque podría decirte que fuiste a otro plano. Sin embargo, volviste con heridas físicas. Si alguien sabe lo que pudo haber ocurrido, escríbelo aquí en los comentarios. Un beso y muchas gracias por enviar tu relato. Bien, ahora vamos a nuestro segundo relato. El relato se llama No mires atrás. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Mi nombre es Luisa y sigo tus historias desde hace bastante tiempo. Suelo escucharlas en Spotify mientras trabajo porque ayuda a que el tiempo pase más rápido, casi como si me transportara a otro lugar mientras realizo tareas repetitivas. Esta historia me pasó a mí y a mi mejor amiga Laura, en la época en que aún estábamos en la escuela. Fue entre los años 2017 y 2018, periodo en que cursábamos el bachillerato juntas. Las dos éramos inseparables. De ese tipo de amistad que todo el mundo nota desde lejos, como si no fuera extensión de la otra. La hacienda donde estaba la escuela era realmente inmensa. Durante las clases de educación física, el profesor a veces nos llevaba a hacer caminatas por el terreno. En esos senderos había cascadas, puentes, colinas,
e incluso áreas donde íbamos a buscar caña. Con el tiempo, acabamos aprendiendo varios de esos caminos de memoria. Sabíamos a dónde llevaba cada sendero, cuáles eran más fáciles, cuáles daban más trabajo y cuáles escondían lugares bonitos. Uno de esos senderos quedaba más alejado de la escuela, lejos de las aulas y de la cancha. Por el camino había árboles de jabuticaba, mora y limón, algo que hacía el paseo aún más atractivo. En un determinado día, durante la clase de educación física, mientras la mayoría del grupo jugaba en la cancha, yo y Laura, que nunca fuimos muy fanáticas de los deportes, tuvimos una idea simple y aparentemente inofensiva: ir a buscar algunos limones para comer con feijoada en el almuerzo. Era algo tonto, cosa de adolescente. El problema es que fuimos sin avisarle a nadie. Simplemente decidimos salir juntas, pensando que no pasaría nada. Para llegar al sendero de los limones, necesitábamos pasar detrás de la porqueriza de la escuela, cruzar un cerco de alambre y bajar una pequeña loma hasta el inicio del camino. Después de eso, bastaba caminar unos minutos hasta el lugar donde estaban los limoneros. El lugar era realmente bonito. Un riachuelo pasaba por el lateral del sendero, el agua corría tranquila, y más adelante había un claro donde crecían los limones. Un poco más adelante, el camino seguía por debajo de un puente que quedaba relativamente cerca de la escuela. Cada vez que íbamos allí acompañadas del grupo y los profesores, notábamos cosas extrañas en ese punto. Había restos de trabajos y rituales esparcidos, velas ya derretidas, notas con nombres escritos, objetos dejados atrás. Eso siempre nos causaba una sensación extraña, una incomodidad difícil de explicar. No era miedo explícito, sino una inquietud constante. Hubo incluso un día, antes de lo que voy a contar ahora, en que yo y Laura estábamos encima de ese puente conversando y riendo. En determinado momento le hice una pregunta cualquiera. Antes de que Laura respondiera, escuchamos una voz que venía de debajo del puente. La voz era baja, extraña, como si estuviera respondiendo mi pregunta. No pudimos entender lo que decía. Nos quedamos en silencio por algunos segundos, mirándonos, intentando procesar aquello. No escuchamos nada más después. No vimos a nadie. No tuvimos valor de llamar. Simplemente salimos corriendo de allí. Hasta hoy no sabemos si era alguien haciéndonos una broma o algo completamente diferente. En su momento, intentamos racionalizarlo. Volviendo al día del sendero de los limones, al principio estábamos tranquilas. Recogíamos los limones, conversábamos, reíamos, hablábamos de cosas tontas de la escuela. Todo parecía normal. Sin embargo, en determinado momento, noté que algo estaba mal. La vegetación a nuestro alrededor parecía diferente. Era como si se estuviera cerrando lentamente. Los árboles parecían más cerca unos de otros. El sol, que antes iluminaba todo, comenzó a desaparecer entre las copas, dejando el ambiente más oscuro, más pesado. El clima se volvió extraño, casi fúnebre. Intercambié una mirada con Laura. No dijimos nada, pero sentí que ella también lo notó. Había un miedo leve surgiendo, algo sutil pero insistente. Decidimos, sin mucha conversación, que era mejor volver. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el camino de regreso no estaba como debería. El claro por donde habíamos pasado simplemente ya no existía. En su lugar solo había vegetación cerrada y oscura. Intentamos encontrar la loma por donde habíamos bajado, pero no aparecía. Caminábamos unos metros y teníamos la sensación de pasar siempre por el mismo árbol, el mismo tronco, las mismas raíces. Era como si estuviéramos caminando en círculos. Eso no tenía ningún sentido porque conocíamos ese sendero muy bien. Ya habíamos pasado por allí varias veces. Era imposible que estuviéramos perdidas. Y aún así, algo parecía jugar con nuestra noción de dirección. Fue entonces cuando comenzó el viento. Primero, una brisa suave.
Luego empezó a girar a nuestro alrededor, formando algo parecido a un pequeño remolino. El aire se volvió frío, muy frío. Una presencia surgió detrás de nosotras. No era algo que pudiera verse, pero se sentía con claridad. Una sensación pesada, densa, casi palpable. Era como si algo estuviera pegado a nuestras espaldas, demasiado cerca. Ninguna de las dos tuvo valor de voltear. No dijimos una palabra. Solo nos comunicamos con una mirada de puro pánico, un miedo profundo, instintivo, que parecía venir desde el fondo del alma. Cuando finalmente avistamos la loma, parecía diferente. El aire parecía comprimirse a nuestro alrededor. En ese momento tuve la certeza absoluta de una cosa. Si miraba atrás, vería algo que nunca olvidaría. Algo que lo cambiaría todo. El miedo me paralizaba, pero al mismo tiempo algo dentro de mí gritaba que no mirara. Empecé a rezar en silencio, pidiendo a Dios que nos sacara de allí, que nos ayudara a salir de ese lugar. Entonces esa certeza llegó con toda su fuerza. No mires atrás. Miré fijamente a Laura, sostuve su mirada y le dije, casi suplicando, que no mirara atrás. Le dije que necesitábamos subir y salir de allí ahora. Ella entendió de inmediato. Tomó mi mano con fuerza y juntas logramos subir la loma, resbalando, casi cayendo, pero sin parar. En cuanto cruzamos el cerco de alambre, todo cesó de golpe. El viento paró, el frío desapareció, el peso en el aire se fue. Era como si alguien hubiera apagado algo invisible. Corrimos de regreso a la escuela, arañadas, sudadas, con el corazón acelerado, al borde del llanto. Nadie notó nuestra ausencia, nadie notó nuestro regreso. Para el resto del mundo nada había pasado, pero los dos lo sabíamos. Nos quedamos en silencio por mucho tiempo, solo intercambiando miradas de pánico, intentando entender lo que habíamos vivido. Solo después de estar un poco más calmadas le pregunté si ella también había visto y sentido todo. Laura simplemente asintió, con los ojos llorosos, y dijo que no podía hablar de eso. Lo entendí. Yo tampoco quería. No hablamos más de ese episodio por años. Solo después de graduadas logramos contárselo a otras personas, aún con miedo, aún con lágrimas en los ojos. Hasta hoy no sabemos qué pasó en ese sendero ni lo que escuchamos debajo del puente. Pero aprendí algo que llevo conmigo desde entonces. Cada vez que entro a un bosque, pido permiso, por respeto, por todo lo que vive allí, por todo lo que no vemos, pero sentimos. Gracias por haber leído. Fernanda, un beso. Cuéntame qué piensas. Gente, este relato me dejó con una sensación muy extraña. No fue solo miedo, fue ese peso en el aire, esa presencia silenciosa que sientes pero no ves. Lo que más me llama la atención es el ambiente cambiando. La vegetación cerrándose, el camino desapareciendo, caminar en círculos en un lugar que ellas conocían bien. Eso, para mí, ya muestra que algo allí no estaba normal. Y ese aviso interno de no mires atrás es muy fuerte. Muchas veces nuestro instinto percibe cosas antes de que nuestra mente las entienda. No lo relaciono con las ofrendas que encontraban, porque cuando no las tocas y no te burlas de ellas, genias, generalmente no pasa nada. Para mí, esto tiene mucho más cara de algo propio del lugar, tal vez un espíritu del bosque o incluso una liberación, como si ellas no debieran estar allí en ese momento. Ahora quiero saber la opinión de ustedes. ¿Qué creen que pasó en ese sendero? ¿Fue alguna entidad del bosque, una energía del lugar, un aviso o una liberación? Cuéntenlo aquí en los comentarios.
Y si les gustan este tipo de relatos, suscríbanse al canal, dejen el like para fortalecer el video y activen la campanita para no perderse los próximos. Ahora vamos al siguiente relato de esta recopilación. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana y puedes usar mi nombre sin ningún problema. Desde ya agradezco el espacio porque este relato es algo que quedó muy marcado en mi vida. Para comenzar, debo decir que por parte de mamá, mi familia siempre tuvo una sensibilidad espiritual muy fuerte. Crecí escuchando historias, sintiendo cosas, percibiendo presencias. Mi mamá siempre estuvo muy conectada a ese lado y consecuentemente yo también lo fui. A lo largo de la vida, he vivido algunas situaciones sobrenaturales, algunas más leves, otras más intensas. Nunca busqué desarrollar ningún don, nunca intenté estudiar o trabajar esa sensibilidad, pero siempre estuvo ahí, latente. Y de vez en cuando algo sucede. Al principio, esas experiencias me daban mucho miedo. Hoy, algunas todavía me lo dan porque ninguna manifestación es igual a otra. Cada situación tiene un peso, una energía diferente. Incluso tengo otros relatos para contar en el futuro, pero decidí empezar por este, porque involucra no solo lo sobrenatural, sino también un miedo muy real. En esa época tenía alrededor de 22 años. Era joven, me gustaba mucho salir con mis amigos, era esa amiga incondicional para todo. Me gustaba la aventura, conocer lugares diferentes, vivir experiencias nuevas. Fue entonces que en uno de esos momentos decidimos acampar en una playa bastante famosa aquí en la región. El detalle es que esa playa tenía un acceso extremadamente difícil. O caminabas casi 2 horas en medio de vegetación cerrada, enfrentando piedras, subidas, bajadas y tramos resbaladizos. O ibas en bote. Aún así, mucha gente, incluso turistas de otros países, adoraba ir hasta allá por la belleza natural del lugar. Era una playa prácticamente intacta, rodeada de vegetación, con un ambiente casi místico. Ese día fui directo del trabajo. Salí alrededor de las 9 de la noche. Y mis amigos quedaron en recogerme en la parada de autobús, que quedaba cerca de la entrada del sendero. Cuando llegué, ya era noche cerrada. Ellos estaban allí, esperándome, y rápidamente seguimos camino. Hicimos el sendero con linternas, caminando con cuidado entre las piedras, atentos al suelo mojado y a las raíces de los árboles. A pesar del cansancio del trabajo, estaba animada. El sendero fue tranquilo, dentro de lo posible, y después de un buen rato caminando, finalmente llegamos al lugar donde el grupo estaba acampado. Cuando llegamos, noté que no éramos solo nuestro grupo. Había varias personas allí, algunas de la propia región, otras claramente turistas. Escuché diferentes idiomas, risas, gente armando carpas, conversando, bebiendo. El ambiente parecía ligero. Era noche de luna llena y la luna estaba simplemente impresionante de tan grande y brillante. En determinado momento fui hasta la orilla de la playa. Miré al cielo y quedé hipnotizada. La luna parecía un sol plateado reflejándose en el mar. Tenía la sensación de que podía escuchar la luna tocando el agua, como si hubiera una conexión viva entre el cielo y el océano. Es difícil de explicar. Tenía cabello largo y oscuro. Usaba un vestido que parecía de otra época, con tonos de negro y azul. No pude ver su rostro con nitidez,
pero la presencia era real, sólida. Antes de que pudiera reaccionar, simplemente desapareció. No caminó, no se alejó. Desapareció. Se habían visto a aquella mujer, eu tinha visto, havia visto. Habían visto aquella mujer na Aveta Braseus, bien esses dias de amigo. Havendo algum incêndio, nos fuimos a dormir en las carpas e intenté racionalizar lo que había visto, culpando al cansancio, a la noche, a la imaginación. Al día siguiente todo cambió. Comenzó a llover. Y no era una lluvia común. Era una lluvia extremadamente fuerte, de esas que parecen no tener fin. Decidimos que lo mejor era irnos, pero resolvimos esperar a que la lluvia amainara un poco antes de desmontar todo. Solo que el tiempo pasaba y la lluvia no disminuía. Al contrario, parecía intensificarse. En determinado momento nos dimos cuenta de que ya no podíamos esperar más. Necesitábamos salir de allí, aunque fuera con lluvia. Fue en ese punto donde la situación se volvió realmente pesada. En cuanto comenzamos el sendero de regreso, sentí mi cuerpo extraño. Un cansancio absurdo se apoderó de mí. Cada paso parecía exigir un esfuerzo enorme. Intentaba caminar, pero sentía mareos, debilidad, como si fuera a desmayarme en cualquier momento. Cada vez que intentaba avanzar, mi cuerpo simplemente no respondía. La lluvia seguía fuerte, el suelo resbaladizo y apenas podía mantenerme de pie. La mayoría del grupo acabó siguiendo adelante, intentando salir lo más rápido posible. En determinado momento me quedé solo con un amigo. Él intentaba ayudarme, apoyarme, animarme a continuar, pero yo sentía como si estuviera cargando un peso invisible. Mi cuerpo parecía 10 veces más pesado de lo normal. Era como si algo me jalara hacia atrás, impidiéndome salir de allí. La sensación no era solo física, era energética, opresiva. Con mucho esfuerzo, logramos llegar hasta una cabaña abandonada en medio del sendero. Hacía frío, estaba oscuro, y ese lugar parecía aún más aislado por la lluvia. Decidimos quedarnos allí, porque simplemente no había condiciones de continuar. Comenzamos el sendero a principios de la tarde, y cuando llegamos a ese punto ya era de noche. Intenté usar el celular para pedir ayuda, mandar mensajes, llamar a alguien, pero no había señal alguna. Mientras tanto, sin que yo lo supiera, mi mamá, que es sensitiva, comenzó a tener visiones. Sentía una angustia enorme, una preocupación fuera de lo normal. Pero eso solo lo supe mucho tiempo después, cuando ella me lo contó todo. Pasamos la noche en esa cabaña, prácticamente sin dormir, con frío, miedo y esa sensación constante de que algo estaba mal. A la mañana siguiente, ya era lunes, decidimos salir de allí como fuera. Apenas podía caminar, pero necesitaba continuar. Fuimos avanzando a trompicones, agotados, hasta que finalmente vimos a personas. Era el cuerpo de bomberos llegando para el rescate. Fue una confusión enorme. Mi mamá estaba esperando a la mitad del camino, desesperada. Cuando finalmente llegué a casa, mi cuerpo simplemente se apagó. Dormí por casi 2 días seguidos. Después de todo eso, conversando con personas de la región, escuché cosas que me pusieron la piel de gallina. Dijeron que ese lugar era conocido por ejecuciones en el pasado, justamente por ser de difícil acceso. Otras personas hablaban de rituales, de brujas que iban hasta allá. La ciudad entera alrededor de ese sendero está rodeada de leyendas. Y puedo afirmar, la energía de ese lugar es diferente. Es pesada, extraña. Muchos turistas siguen yendo. Muchas personas de la región también, pero yo nunca más acampé allí.
Esa experiencia fue suficiente para mí. Espero que cuentes este relato en el canal. Muchas gracias por el espacio. Un beso. Este relato me llama mucho la atención, principalmente por el conjunto de factores. No fue solo una experiencia sobrenatural aislada, fue una secuencia de acontecimientos. La aparición en la playa, el cambio brusco de energía, el cuerpo bloqueándose, la extrema dificultad para salir del lugar. Cuando la persona es sensitiva y no trabaja la espiritualidad, acaba quedando más vulnerable. Los lugares con historia de dolor, muerte y rituales suelen cargar una energía muy densa. No se puede afirmar con certeza qué fue, pero la sensación de peso, de impedimento físico para mí, indica que algo realmente se conectó a ella en ese momento. Puede haber sido un espíritu preso al lugar, un obsesionador, o incluso una advertencia clara de que no debía estar allí. Lo más importante es que logró salir. Ahora quiero saber de ustedes, ¿qué creen que pasó en esa playa? ¿Fue un espíritu ligado al lugar? ¿Un egún? ¿Un aviso espiritual? ¿O simplemente una coincidencia extrema sumada al cansancio y el miedo? Dejen su opinión en los comentarios. Si les gusta este tipo de relato, suscríbanse al canal, dejen el like para fortalecer el contenido y compártanlo con alguien que también disfrute de historias sobrenaturales. Vamos al siguiente relato. Entonces, el título es Bosque. Veamos qué nos espera. Este es un relato extenso enviado por una chica que ya ha contribuido antes y adoramos su escritura. Ella comienza diciendo: hola Fernanda, soy yo, la chica de la escritura bonita. Está enviando una historia que no es suya, sino de un amigo. Antes de eso, quiere dejar un mensaje rápido para quienes suelen comentar sobre su escritura, diciendo que es ChatGPT o hecha por inteligencia artificial. Como ya mencionó en otros relatos, su papá es brasileño y su mamá es estadounidense. Nació en Estados Unidos, pero habla con fluidez portugués, español, italiano, francés e inglés. Menos mal que no es mi prima. Volviendo al tema, ella señala que es verdad que los estudios en Brasil son muy buenos, pero en Estados Unidos la educación es de primer mundo. Pueden criticar, solo lo está mencionando como acotación, solo está explicando porque en el último relato la gente criticó mucho. Yo personalmente adoré su escritura, pude contar el relato sin parar, sin equivocarme, porque ella escribió muy bien. En los comentarios algunas personas criticaron, dijeron que era ChatGPT, así que solo está explicándose. Al fin y al cabo hablaron muy mal de ella en los comentarios, así que creo que tiene derecho a explicarse. Incluso pidió disculpas, Fernanda, por hacerte leer todo esto y dice que contaría esta historia en primera persona porque su amigo le envió un audio de 30 minutos contando detalladamente lo que le pasó. Como ella es escritora, él le pidió que lo escribiera para ti. Ahora la narración pasa al amigo de ella. Mi nombre es Celatiel, tengo 23 años, nací en Brasil, pero la mitad de lo que soy viene de Canadá. Mi mamá Zafira es brasileña y mi papá William es canadiense. Se conocieron de una forma que hasta hoy me arranca una sonrisa cuando lo recuerdo. Fue en un rodeo en Río Claro, municipio cerca de Barra Mansa, en Río de Janeiro. Fue allí, en medio del olor al polvo, el sonido alto y la adrenalina de los caballos, donde los dos mundos que me formaron se encontraron. Crecí rodeado de las historias y cuidados de mis abuelos en su hacienda, y así fue hasta mis 15 años. Fue allí donde aprendí el valor de la tierra, el peso del silencio de la madrugada y la fuerza que existe en los lazos de familia. Pero a los 16 la vida tomó otro rumbo. Mis papás y mis dos hermanos, Luana, 4 años mayor que yo, y Caleb, el mayor de todos nosotros, ya vivían en Canadá. Fui llamado a dejar la tierra donde crecí, el calor y los recuerdos de la hacienda para cruzar un océano y sumergirme en una realidad completamente nueva. Hoy, a los 23, todavía siento que cargo dos mundos dentro de mí, uno hecho de raíces profundas en la tierra roja de Brasil y otro hecho de la vastedad helada y silenciosa de los bosques canadienses. Es precisamente aquí en Canadá donde esta historia comienza, una temporada de caza que jamás olvidaré. En el primer día, la llegada al bosque, lo recuerdo como si fuera ayer, aunque hayan pasado años. Acababa de cumplir 18 años y era el año 2020. El mundo afuera comenzaba a cerrarse por la pandemia, pero allí en el bosque de Quebec todo parecía más intenso, más vivo. El aire frío cortaba mi cara mientras nosotros, yo, mi hermano Caleb y mi papá William, nos acercábamos a la entrada de los Pinares del Norte, el lugar elegido para nuestra temporada de caza. El camino era largo, rodeado de pinares altos y antiguos, y en cada curva el camino de tierra desaparecía entre los árboles y el mundo moderno parecía quedarse atrás. Mi corazón latía acelerado no solo por la expectativa de la casa, sino por el peso de la responsabilidad de aprender de ellos y demostrar que era capaz. Caleb conducía con calma, seguro, mientras mi papá observaba el paisaje, esos ojos experimentados evaluando cada detalle del bosque.
Cuando finalmente llegamos, el claro elegido para montar nuestro campamento estaba perfecto. Árboles gruesos rodeaban el espacio, creando una especie de protección natural, y un río estrecho cortaba la vegetación unos metros más adelante. La neblina de la mañana todavía flotaba baja sobre el suelo, cubriendo la tierra húmeda y los troncos cubiertos de musgo, dándole al bosque una apariencia casi mística. Montar el campamento fue un trabajo en equipo. Mi papá distribuía las instrucciones con calma y Caleb me ayudaba a cargar los equipos, mostrándome cómo posicionar la carpa, la fogata improvisada y los víveres. Cada detalle parecía una lección, desde atar correctamente las cuerdas de la carpa hasta elegir el lugar ideal para la hoguera, lejos de la vegetación que podría incendiarse. El tiempo pasó rápido entre preparar el lugar, ordenar las cosas y explorar un poco los senderos cercanos. Caminar por allí era diferente a todo lo que conocía, y cada paso exigía atención, pues las raíces se escondían bajo hojas húmedas y las piedras se mezclaban con la tierra. Cualquier sonido, el crujido de una rama, el susurro distante, todo parecía amplificado por el silencio absoluto a nuestro alrededor. Cuando el sol comenzó a ponerse, el frío apretó. Sentado cerca de la hoguera, mi papá contó historias de cacerías antiguas, aventuras que vivió cuando era joven, y me hizo darme cuenta de que estar allí era más que aprender a cazar. Era entender el bosque, respetar cada sonido, cada olor y cada sombra. Caleb, por su parte, reía y comentaba sobre mis tropiezos iniciales, pero siempre con un cuidado fraternal que me hacía sentir cómodo, incluso en los momentos de duda. La noche cayó rápidamente y la oscuridad del bosque era densa, casi sólida, y cada ruido parecía más cercano y más intenso. Sentía adrenalina en una mezcla de miedo y fascinación. La hoguera lanzaba sombras que danzaban entre los troncos y la brisa fría cargaba el olor húmedo de la tierra y los árboles. Fue allí, en esa primera noche, cuando me di cuenta de que el bosque no perdonaba los descuidos y cada paso mío sería puesto a prueba, pero también por primera vez sentí que pertenecía a ese lugar. En el segundo día, aprendizaje y primeras cacerías, me desperté temprano como en la rutina que mi papá William había establecido desde el primer día. El frío todavía cortaba la piel y la neblina flotaba baja sobre el suelo, cubriendo el bosque como un velo gris y silencioso. El canto distante de un pájaro me recordaba que la vida en el bosque continuaba, incluso en el aislamiento. Mi papá y mi hermano Caleb ya estaban despiertos preparando los equipos, y aprendí rápidamente la importancia de revisar todo antes de salir: cuchillos afilados, rifles limpios, cuerdas, víveres, pues cada detalle podría marcar la diferencia entre un día productivo y problemas en el sendero. Seguimos por un sendero estrecho donde los árboles antiguos se erguían como guardianes. La luz del sol penetraba con dificultad por el denso pinar, creando sombras que se movían lentamente con el viento. Mi papá me enseñaba a leer el ambiente: marcas de animales en el suelo, ramas rotas, hojas aplastadas, señales de presencia de venados o alces, todo me lo enseñaba. Caleb también me guiaba, señalando pequeñas cosas que yo podría no notar, como la dirección del viento, el olor de la tierra húmeda, la posición del sol, cada detalle importante para moverse sin asustar a los animales. Intentaba absorberlo todo, tropezando a veces, pero con la sensación de que cada error era una lección. Durante la mañana encontramos un grupo de venados cruzando un claro. Recuerdo que mi corazón se aceleró, pues fue mi primera observación directa de la caza en acción. Mi papá hizo señal de quedarme quieto y sentí el silencio absoluto del bosque. Era como si el tiempo se detuviera por algunos segundos. El sonido de respiraciones y el susurro de las hojas dominaban todo. No disparé, solo observé, aprendiendo con paciencia y sintiendo la conexión con ese lugar y con cada criatura que lo habitaba. Al mediodía volvimos al campamento improvisado para almorzar. La hoguera calentaba las manos mientras comíamos alimentos simples, pero nutritivos. Mi papá contaba historias de cacerías pasadas, aventuras en la nieve y lecciones que solo la experiencia puede enseñar. Caleb, una vez más, riendo de algunos de mis tropiezos de la mañana, pero también agregando detalles, haciendo el momento más ligero, casi familiar, a pesar del aislamiento. La tarde pasó explorando senderos más cercanos. Descubrí pequeños matices del bosque, como un lago escondido entre los árboles, ramas caídas que formaban puentes improvisados sobre arroyos, huellas de animales que me hacían imaginar quién habría pasado por allá antes que nosotros. Cada detalle aumentaba mi respeto por el lugar. Aprender a leer el bosque era tan importante como aprender a cazar. Cuando el sol comenzó a ponerse, volví al campamento con sensación de cansancio, pero también de satisfacción. Montamos la hoguera y nos preparamos para la noche. Antes de acostarme, como de costumbre, me senté en el borde del claro y miré al cielo. Las estrellas surgían una a una, brillando entre los árboles.
Era una costumbre que traía de la infancia, de las noches pasadas en la hacienda de mis abuelos, mirando al cielo y sintiendo que había algo más grande que nosotros, algo que nos conectaba al mundo. Ese día me di cuenta de que el bosque me enseñaría más que la casa, me enseñaría paciencia, respeto y una conciencia silenciosa de lo que significa realmente estar vivo y presente. En el tercer día, el bosque y sus secretos, me desperté con el viento frío golpeando la carpa y el sonido distante de ramas moviéndose. La neblina todavía cubría el suelo y la luz del día tardaba en atravesar los pinares densos. El silencio del bosque era pesado, pero no amenazante, solo recordaba que allí la naturaleza dictaba las reglas. Mi papá William ya estaba preparando el café, y Caleb organizaba los rifles y las cuerdas. Salimos temprano para aprovechar la mañana, siguiendo un sendero que mi papá decía que era bueno para rastrear alces. Cada paso exigía mucho cuidado, pues el suelo estaba cubierto de hojas mojadas que escondían raíces y piedras que podrían hacernos tropezar. Por el camino encontramos huellas frescas de venados y mi papá me enseñó a evaluar la edad de las marcas y la dirección hacia donde habían ido los animales. Aprender a leer el bosque era como descifrar una lengua antigua, pues cada detalle importaba y todo necesitaba ser interpretado con atención. Durante la mañana avistamos a algunos cazadores locales, los saludamos con un gesto discreto y ellos respetaban nuestro espacio, pero sabían que el territorio era lo suficientemente grande para que cada grupo tuviera su área. Mi papá me explicó que la caza no era solo atrapar al animal, sino también respetar el equilibrio del bosque y las otras personas, los otros animales que lo habitaban. La tarde trajo una tensión leve. Un sonido extraño, como ramas quebrándose, llamó nuestra atención. Pero al investigar, descubrimos que era solo un alce alejándose rápidamente. Mi corazón se aceleró, pero mi papá rió, diciendo que el susto era parte del aprendizaje. Caleb bromeaba conmigo, diciendo que tenía ojos de novato, pero yo sabía que cada susto me hacía más atento. Al volver al campamento, organicé los equipos y preparé la pequeña hoguera. La noche caía rápido y la temperatura bajaba, como en todos los días desde que llegué allí. Antes de dormir me senté en el borde del claro y miré al cielo. Las estrellas brillaban entre las ramas como un recuerdo vivo de la hacienda de mis abuelos. Por un instante sentí que ellos estaban allí conmigo, observándome y sonriendo en silencio. Ese tercer día reforzó algo que ya comenzaba a percibir. El bosque no era solo escenario, era maestro, guardián y desafío al mismo tiempo. Cada paso, cada sonido, cada sombra tenía un significado y necesitaba aprender a leerlo si quería sobrevivir y respetar ese lugar. En el cuarto día, silencio y atención. El día comenzó con una neblina aún más densa, cubriendo el suelo del bosque como una alfombra gris. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio absoluto. El frío hacía temblar mis manos, incluso dentro de los guantes. Mi papá William, con su experiencia, se movía con seguridad, como si el bosque fuera una extensión de su propio cuerpo. Caleb caminaba a mi lado, atento, comentando discretamente sobre pequeñas cosas que yo podría no notar. Seguimos por un sendero que llevaba a un claro donde la presencia de venados era frecuente. Aprender a moverse sin hacer ruido era más difícil de lo que imaginaba. El viento soplaba de vez en cuando, cargando un olor húmedo de tierra y árboles. Mi papá me enseñaba a usarlo a nuestro favor, tanto para ocultar nuestra presencia como para detectar señales de animales cercanos. Durante la mañana encontramos marcas de oso, pero eran marcas antiguas y algunas huellas frescas, pero no había señales de peligro inmediato. Mi corazón latía acelerado al percibir la inmensidad del territorio y la fuerza silenciosa que la naturaleza tenía sobre nosotros. Cada rama rota, cada hoja moviéndose era un mensaje del bosque, y comencé a entender que la atención constante era vital. En el almuerzo, sentado cerca de la hoguera improvisada, mi papá contó historias de situaciones de riesgo que enfrentó cuando era joven. Reforzó la importancia de respetar el bosque y sus habitantes, mostrando que el conocimiento y la paciencia valían más que la fuerza. Caleb, como siempre, hacía comentarios ligeros y bromas, pero noté su cuidado en enseñarme de forma natural, sin presión. Por la tarde seguimos por senderos más pequeños, explorando ríos y pequeños claros, registrando señales de animales y aprendiendo a diferenciar huellas de venados, alces y zorros. Cada detalle parecía pequeño, pero entendía que todo importaba para sobrevivir y para cazar con seguridad. Cuando llegó la noche, el frío apretó aún más y montamos la hoguera, calentamos las manos y el cuerpo y nos preparamos para descansar. Antes de acostarme en la carpa, como era mi rutina, me senté al borde del claro y me quedé mirando al cielo. Las estrellas brillaban como diamantes entre las ramas. Por un momento sentí una vez más la presencia silenciosa de mis abuelos, recordándome de dónde venía y de todo lo que ya había aprendido antes de llegar allí. Ese cuarto día me enseñó una vez más que el bosque exigía respeto absoluto. El silencio no estaba vacío,
Estaba lleno de vida y necesitaba aprender a escuchar y comprender cada susurro, cada movimiento, cada detalle que pudiera pasar desapercibido. En el quinto día, el ritmo del bosque, me desperté temprano como de costumbre. La neblina todavía se aferraba a las copas de los árboles y el frío cortaba mis mejillas expuestas. Mi papá William ya estaba preparando el café y Caleb se encargaba de revisar una vez más los rifles y el resto de los equipos. Hoy seguiríamos por un sendero nuevo, más profundo en el bosque, donde mi papá había cazado pocas veces cuando era joven. Mientras caminábamos pude sentir cómo mi percepción del bosque había cambiado desde el primer día. Cada sonido, cada olor, cada sombra parecía tener significado. Comencé a percibir patrones. El viento soplaba de forma diferente cerca de los ríos. Las ramas caídas indicaban presencia de animales más grandes y el silencio de la mañana tenía su propio ritmo. En el camino cruzamos con algunos cazadores locales que reconocíamos de los senderos anteriores. Saludos rápidos y discretos eran suficientes y todos respetaban el espacio de los demás. Pero las historias que intercambiaban en susurros me mostraban que el bosque tenía sus propias reglas y secretos que pocos se atrevían a revelar. Uno de ellos, un joven llamado Mateus, comentó sobre sonidos extraños que había escuchado por la noche. Pero nadie lo tomaba muy en serio. Era siempre el bosque, como decía, que les jugaba bromas a los cazadores. Durante la tarde seguimos observando huellas y señales de venados y alces. Finalmente tuve la oportunidad de hacer algunos rastreos solo, pues mi papá y Caleb estaban observando a distancia. La sensación de estar solo, pero todavía conectado con ellos y con el bosque era intensa. Cada paso que daba, cada rama que observaba y cada huella que descifraba aumentaba mi respeto por el lugar. Al caer la noche montamos el campamento cerca de un claro que encontramos por la mañana. La hoguera calentaba las manos y el espíritu y mi papá reforzó lecciones importantes: paciencia, respeto y atención a los detalles. Caleb bromeaba, pero también compartía pequeñas historias de cacerías pasadas y experiencias que tuvieron con otros cazadores, y las conversaciones me hacían sentir que formaba parte de ese mundo, aunque fuera el más nuevo. Antes de acostarme me senté nuevamente al borde del claro, miré al cielo y las estrellas brillaban entre las ramas, recordándome las noches pasadas en la hacienda de mis abuelos. Por un instante sentí que todo tenía sentido: el bosque, la casa, el silencio y la soledad, pues cada detalle moldeaba en quien me estaba convirtiendo. Había algo diferente en ese día, sin embargo. Tal vez eran solo los susurros de los cazadores, o quizá la sensación de que el bosque observaba con más intensidad. Pero algo parecía flotar en el aire, un presentimiento sutil que no podía explicar. En el sexto día, señales y presentimientos, me desperté con un frío más intenso que en los días anteriores, y la neblina se esparcía por el suelo del bosque. La luz del sol tardaba en atravesar los pinares densos, convirtiendo cada árbol en una silueta imponente y misteriosa. Mi papá William y Caleb ya estaban listos, revisando equipos. Sentía que estaba más confiado cada mañana, aprendiendo a moverme con cuidado y atención. Seguimos por un sendero estrecho que llevaba a un tramo menos explorado del bosque, donde mi papá decía que la presencia de alces y venados era frecuente, pero que pocos se aventuraban. Cada paso exigía concentración, hojas mojadas, raíces escondidas. Eso era una gran amenaza para hacernos tropezar, pero mi atención estaba más agudizada que nunca. Durante la mañana encontramos otros cazadores locales, saludos rápidos, conversaciones discretas e intercambio de experiencias que hacía parte del ritual del bosque. Mateus, el joven cazador que vimos el día anterior, comentó sobre los extraños ruidos de nuevo, solo que esta vez durante la noche, pero rió como quien no quería asustar a nadie, pero quería contar lo ocurrido. Mi papá solo asintió, consciente de que el bosque tiene su propio lenguaje y que algunos sonidos no son para que todos los comprendan. Mientras caminábamos noté pequeñas cosas que me dejaron inquieto: ramas rotas sin motivo aparente, hojas aplastadas en lugares donde ningún animal podría pasar y una sensación extraña de ser observado. Cuando le comenté a Caleb, él se encogió de hombros riendo, pero su mirada se puso seria por un instante. Mi papá, experimentado, solo dijo que debía aprender a sentir el bosque, no solo a verlo. La tarde pasó con rastreos, observaciones de huellas y una cacería ligera. Me movía con más confianza, pero no podía ignorar ese presentimiento creciente. El bosque parecía susurrar algo, una presencia distante e invisible que parecía acompañar cada uno de nuestros pasos sin mostrarse. Al anochecer montamos el campamento en el claro habitual. La hoguera lanzaba sombras que danzaban entre los árboles y cada sonido, el crujido de una rama o el viento pasando entre las copas, parecía más intenso. Mi papá reforzó lecciones importantes sobre paciencia y respeto al bosque, mientras Caleb hacía pequeñas bromas intentando aliviar la tensión que quizás solo yo sentía. Cuando la noche llegó del todo, como siempre, me senté al borde del claro y miré al cielo.
Las estrellas surgían una a una brillando entre las ramas, trayendo nuevamente los recuerdos de la hacienda de mis abuelos. Pero esta vez algo era diferente, junto venía una sensación de ser observado, no por humanos, sino por algo más antiguo, más silencioso que acechaba más allá de las sombras. Cerré los ojos por algunos minutos intentando ignorar el frío que recorría mi cuerpo, pero el presentimiento no desapareció. El bosque estaba vivo de una forma que aún no entendía completamente. Por primera vez sentí que en los próximos días estaríamos lidiando con algo que no podría explicarse solo por la naturaleza. En el séptimo día, la primera señal, me desperté antes del sol, el frío cortante recordándome que estábamos en el corazón del bosque de Quebec. Al salir de la carpa noté algo que me hizo detenerme por un instante. 3 pequeños venados estaban muertos cerca del sendero, pero sin marcas de disparo ni rastros de ataque de depredadores comunes. La sangre todavía corría por el suelo helado y el olor era fuerte. Pero lo que realmente me asustó fue la forma en que los cuerpos parecían haber sido dispuestos, casi como si el propio bosque los hubiera colocado allí. Mi papá William y Caleb llegaron poco después, ambos con el ceño fruncido. Mi papá examinó los animales con mucho cuidado, pero no dijo nada. Caleb comentó en voz baja que ya había escuchado historias de cazadores sobre cosas que uno no debería ver. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Más tarde, durante la mañana, encontramos algunos cazadores locales que patrullaban senderos cercanos. Una vez más saludos rápidos, intercambio de información y finalmente una conversación breve y tensa surgió sobre la noche anterior. ¿Escucharon algún ruido extraño anoche?, preguntó Mateus, aquel joven cazador. Algunos sonidos, pero así. Nada que podamos explicar bien, respondió otro cazador frunciendo el ceño. Era como si alguien estuviera caminando entre los árboles, pero sin hacer ruido de pasos normales, como si el propio bosque estuviera respirando de una forma incorrecta. Mi papá solo asintió mirando la neblina que subía entre los pinares. No me atreví a decir nada, pero sentí un frío extraño recorriendo mi cuerpo. El bosque parecía diferente ese día, más denso, más silencioso y más vivo de una manera que no podía comprender completamente. Durante la tarde seguimos cazando y observando señales de animales, pero el clima había cambiado. Cada sombra parecía más larga, cada rama rota más sospechosa. Cuando nos alejábamos del sendero principal comenzamos a escuchar algunos sonidos leves, algunos crujidos, como si alguien o algo nos estuviera acompañando a distancia. Caleb notó mi mirada tensa y dijo solo, «Quédate quieto y observa. Eso es parte del lugar». Cuando la noche cayó montamos la hoguera, pero ninguno de nosotros parecía dispuesto a hablar mucho. El silencio dominaba el claro, roto solo por el crepitar de la madera y el viento cortante. Antes de dormir, como siempre, me senté al borde del claro y miré al cielo. Las estrellas surgían entre las ramas, pero hoy parecían diferentes, más distantes, como si observaran silenciosamente todo lo que sucedía en el bosque. En el fondo sabía que algo había cambiado. El bosque había mostrado por primera vez una advertencia silenciosa y sentía que la paz de los primeros días no volvería tan pronto. Algo antiguo, hambriento e invisible había comenzado a moverse entre los árboles y apenas podía imaginar lo que aún estaba por venirte. En el octavo día, ojos en la oscuridad, me desperté temprano con el viento helado cortando mi cara una vez más y el frío parecía más intenso que en los días anteriores, como si el bosque hubiera cambiado de tono. Mi papá William y Caleb ya estaban de pie, preparando el café y revisando el rifle. Hoy el sendero que seguiríamos pasaba por una región más alejada del claro principal, donde la nieve todavía cubría partes del suelo y el silencio reinaba absoluto. Durante el día seguimos observando huellas y señales de animales. Algunos venados y alces dejaban rastros frescos, pero había algo extraño. Pequeños senderos que no pertenecían a animales que conocíamos. Mi papá lo notó también, pero no comentó. Solo me lanzó una mirada seria, como quien dice, estate atento. Por la tarde cruzamos con algunos cazadores locales y surgieron conversaciones rápidas, principalmente sobre los sonidos extraños de la noche anterior. Mateus comentó que escuchó algo cerca del campamento, pasos arrastrados, casi como si la tierra respirara. Otro cazador asintió, agregando que ya había sentido miradas, incluso estando solo. Mi corazón se aceleró, pero intenté mantener la calma. Cuando la noche cayó montamos el equipo en el claro y la hoguera calentaba nuestras manos, pero el silencio alrededor parecía aún más pesado. Después de la cena sencilla, mi papá sugirió algo que se había vuelto rutina, sentarse al borde del claro para observar las estrellas. Solo que esta vez no estaba solo, pues William y Caleb se sentaron a mi lado, compartiendo la misma mirada hacia el cielo. Las estrellas surgían lentamente, brillando entre las ramas oscuras, y fue entonces cuando noté algo al final del claro, una silueta oscura y móvil que parecía absorber la poca luz de la hoguera.
Por un instante mi corazón se congeló. Mi papá y mi hermano también lo notaron y sus miradas se encontraron brevemente serias y tensas. «Tú también lo viste», murmuré sin poder desviar los ojos. William solo asintió sin decir nada, manteniendo la mirada firme en la figura distante. Caleb respiró profundo y dijo en voz baja: «Eso no es normal». La silueta permaneció inmóvil por algunos segundos y luego, sin aviso, desapareció entre los árboles, casi como si el propio bosque la hubiera engullido. El silencio volvió, pero ahora parecía cargado, como si el claro hubiera guardado la presencia de aquella criatura para siempre. Nos quedamos allí por algunos minutos más sin hablar nada, sintiendo el viento frío y el olor de la tierra húmeda. Antes de retirarnos, mi papá dijo solo: «El bosque tiene ojos, pero es más de lo que podemos imaginar. Así que estate atento, Selatiel. Mañana será diferente». Ese día, mirando al cielo con William y Caleb a mi lado, sentí por primera vez que no estábamos solos y que algo antiguo, hambriento, invisible, comenzaba a observar cada uno de nuestros movimientos. En el noveno día, presencia distante, me desperté con un frío intenso y una niebla más espesa que en los días anteriores, y el bosque parecía respirar de una forma diferente, más cargada, como si cada árbol estuviera atento a nuestros movimientos. Mi papá, William y Caleb estaban preparados y la tensión que sentía ya era palpable. Incluso sin haber visto nada claramente aún, seguimos por un sendero poco usado, alejado del claro, observando rastros de animales. Pero algo era diferente. El aire traía un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda, carne podrida y un toque metálico que me hizo fruncir la nariz. William se detuvo por algunos segundos, respirando profundo, sin decir nada, solo observando el ambiente alrededor. A mitad de la tarde vi algo que me congeló. Entre los troncos gruesos de pinos, una figura alta y oscura se movía lentamente, manteniendo distancia, pero con una presencia imponente. Los hombros eran anchos, el cuerpo parecía desproporcionado y una sensación de hambre y peligro emanaba de ella incluso sin acercarse. Caleb y mi papá también lo notaron, y nuestros ojos se encontraron, silenciosos, serios y tensos. Los cazadores que cruzamos durante el día comentaron sobre sonidos extraños por la noche, y también sobre pasos que no encajaban con pasos ni de animal ni de ser humano, y también sobre el ruido de ramas quebrándose sin motivo, además de la sensación de estar siendo observados. Mateus dijo que escuchó algo cerca del claro la noche anterior, pero que no se atrevió a acercarse. El silencio del bosque combinado con los relatos me dejaba aún más en alerta constante. Al anochecer montamos el campamento, pero la tensión dominaba cada gesto. Mientras observábamos las estrellas, William y Caleb a mi lado, sentí nuevamente la mirada de la criatura. Solo que esta vez no era solo una sombra. Realmente había una presencia clara ya al final del claro. Estaba inmóvil, como si nos estuviera estudiando. El olor extraño todavía flotaba en el aire y el frío parecía penetrar más profundo en nuestros huesos. Mi papá susurró: «Ella está probando y observando. Mañana, cuidado con cada paso». Caleb solo asintió y los ojos fijos en la oscuridad donde la figura había desaparecido minutos antes. No logré dormir bien esa noche y por primera vez me di cuenta de que el bosque escondía algo antiguo y hambriento que no debería ser provocado. En el 10.º día, rastros y acercamientos, me desperté con el corazón acelerado como si el propio bosque hubiera susurrado algo durante la noche. El olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y carne podrida, todavía estaba presente y era más intenso que ayer. Mi papá, William y Caleb lo percibieron de inmediato y cruzaron miradas serias, sin necesidad de palabras. Hoy, cada paso exigía atención redoblada. Seguimos por senderos estrechos y casi intactos donde huellas de venados y alces se mezclaban con rastros más grandes y distorsionados que nunca había visto antes. Parecían humanos, pero desproporcionados, alargados y con arañazos que no podían ser de animales comunes. William examinó las marcas en silencio, murmurando solo que el bosque estaba vivo de una forma diferente, como si estuviera siendo puesto a prueba.
El ambiente entre nosotros se volvió pesado. Incluso los más experimentados parecían aprensivos. Cuando llegó la noche montamos el campamento en el claro habitual y la hoguera lanzaba sombras más largas de lo normal y la sensación de ser observados era constante. Antes de dormir nos sentamos juntos como de costumbre para observar las estrellas, pero esa noche nuestra mirada fue atraída hacia el final del claro, donde algo alto y oscuro se movía lentamente entre los árboles, casi sin hacer ruido. El olor extraño se intensificó y por un instante todo quedó inmóvil. William respiró profundo y dijo en voz baja: «Está cerca, pero todavía distante, así que no lo provoquen». Caleb solo asintió, y sus ojos permanecieron fijos en la sombra que se disolvía lentamente en la oscuridad. No podía desviar la mirada, y sentí una mezcla de miedo y fascinación. Por primera vez me di cuenta de que el Wendigo, no sé cómo se pronuncia, no era solo una historia, sino una presencia real, antigua y hambrienta que observaba cada movimiento nuestro. Antes de retirarnos, mi papá reforzó: «Mañana será decisivo y todo lo que hagamos necesita ser calculado. Nada de pasos en falso». Esa noche, mirando las estrellas, sentí que el bosque entero estaba en alerta y nosotros éramos los intrusos. En el 11º día, el que observa, me desperté temprano sintiendo el frío más cortante de toda la semana y la niebla se aferraba a los árboles como si quisiera retener cada paso nuestro. El olor extraño de la noche anterior todavía flotaba en el aire, más intenso y penetrante. Mi papá, William y Caleb estaban atentos y más serios que nunca, y sabíamos que hoy todo podría cambiar. Durante el día seguimos por senderos alejados observando huellas de animales y rastros extraños, rastros alargados y desproporcionados como el día anterior, que se mezclaban con marcas de venados y alces. Había una tensión silenciosa en el aire, y todos los cazadores que cruzamos en los días anteriores parecían saberlo, pero nadie hablaba abiertamente sobre lo que estaba sucediendo. Cuando la tarde cayó, nos reunimos con algunos de esos cazadores que habían comentado sobre los sonidos extraños en noches anteriores y Mateos y otros 2 hombres mayores mantenían miradas serias, atentos a cualquier movimiento. Surgían conversaciones rápidas, pero llenas de cautela y sospecha, como si todos compartieran el mismo presentimiento. Algo estaba observando cada paso nuestro. Por la noche montamos el campamento en el claro, pero nadie parecía dispuesto a hablar mucho. El viento cortaba entre los árboles, cargando sonidos que parecían venir de todos lados, ramas quebrándose, crujidos, el sonido de algo pesado arrastrándose. Nos quedamos sentados juntos, observando el cielo estrellado, pero nuestros ojos eran atraídos constantemente hacia la oscuridad, alrededor del claro. Fue entonces cuando lo vimos. Al final del claro, nuevamente entre los troncos gruesos y sombras profundas, la misma figura alta y oscura surgió, moviéndose lentamente. Solo que ahora cargaba algo, y al acercarse a la luz de la hoguera nos dimos cuenta de que era un alce entero. Lo sostenía en sus manos de una forma imposible para cualquier ser humano. El impacto nos tomó a todos. Mateus y los otros cazadores permanecieron inmóviles, sin poder creer lo que veían, mientras William y Caleb intercambiaban miradas intensas. El aire se volvió pesado, el olor fuerte y extraño se intensificó y los sonidos del bosque desaparecieron momentáneamente, como si todo estuviera presenciando aquella escena. La figura nos observó por un instante inmóvil antes de desaparecer entre los árboles, cargando la presa como si fuera insignificante. Sentado allí, con mi papá y mi hermano al lado, me di cuenta de que el bosque tenía sus propias reglas, mucho más allá de lo que cualquier cazador podría comprender. En ese momento, mirando las estrellas arriba, sentí que jamás olvidaríamos aquella noche. El miedo, la sorpresa y la certeza de que algo muy antiguo, hambriento e invisible, estaba más cerca de lo que jamás imaginamos. En el 12º día, fin de la temporada, nos despertamos temprano. El frío todavía era cortante, pero el bosque parecía más silencioso, casi como si nos estuviera permitiendo partir. Durante la mañana seguimos por el sendero de regreso, en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos sobre lo que habíamos presenciado. Los cazadores locales nos acompañaron hasta el borde del claro final y nadie habló mucho. Todos sabían que algo había cambiado y que el bosque aguardaba algo que no podía ser explicado. El olor extraño todavía flotaba, pero más débil, como si la presencia se hubiera retirado, al menos por ahora. Al cruzar los últimos metros hasta donde los vehículos nos esperaban, miré atrás por última vez. Entre los troncos y la niebla tuve la sensación de que algunos ojos todavía nos observaban, silenciosos y pacientes, pero todavía allí observándonos. William, Caleb y yo intercambiamos miradas, sabiendo que jamás olvidaríamos esa experiencia,
pero sin necesidad de decir una sola palabra. Y así terminó la temporada. Volvimos a Quebec con el peso del bosque todavía en nuestros hombros y la certeza de que hay cosas en el mundo que no fueron hechas para ser entendidas, solo respetadas. Este es el relato, Fernanda, así que si es verdad o no, ya no lo sé. Pero ¿quién soy yo para cuestionarlo? Un beso para ustedes, sus tres gatitos, especialmente para Bruniño, que es revoltoso. Que Dios los bendiga. Pronto estaré enviando un relato sobre una bruja que me pasó a mí y a mi novia durante un Halloween aquí. Un beso enorme. Fernanda. Fernanda. Un beso. Muchas gracias. Solo tengo una cosa que decir, ¿por qué esa gente no se fue? Yo no me habría quedado. Ay, por el amor de Dios, no. Y si alguien quería quedarse, que se quedara. Yo agarraba el carro, me iba y luego, el día combinado, volvía y buscaba a esa gente de nuevo. Yo no me quedaba. Pero tal vez la persona que envió, en este caso el amigo de ella, quiso quedarse para no parecer cobarde, para no parecer que no pudo aguantar y el miedo después a las burlas. Pero gente, qué interesante ese bosque. Si no me equivoco, creo que es en Canadá donde ella dijo. Así que no sé si el bosque tiene alguna leyenda, porque ese lugar es bien conocido, pero no sé si el bosque en sí tiene alguna historia sobrenatural, igual que existen los Montes Apalaches, porque allá hay innumerables historias sobre esas apariciones. Y encuentro muy curioso eso, porque allá afuera, es decir, fuera de Brasil, es así, lógicamente que cada país tiene sus leyendas, sus creencias. Aquí, por ejemplo, tenemos mucho esa cuestión del hombre lobo, la Matinta Pereira, no sé cómo se dice, y tenemos a la madre del bosque. En fin, cada región también aquí en Brasil tiene su nombre, solo que aquí aparecen de una forma y allá aparentemente aparecen de otras formas, pero creo que al final de cuentas es todo lo mismo, de la misma forma que esos seres aquí son nuestros guardianes del bosque. Y tenemos aquí esa costumbre de no entrar al bosque sin pedir permiso, así como no entramos al mar, allá probablemente debe haber algo de ese tipo también. Entonces a veces esa gente entró a cazar sin pedir permiso y al ser del lugar no le gustó mucho. Pero creo que no era algo muy malo porque no les hizo nada. Porque aparentemente si hubiera querido hacerles algo creo que lo habría hecho. Pero en fin, muchas gracias por haberlo enviado. Un gran beso y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Hasta luego.